¿Cómo está, Denis? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Pilo? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo está usted? Bien, acá hasta recién tomando notas para el tema que tenemos hoy, que es muy amplio. Nada, eso, revisando mis notas estaba. Bueno, muy bien. Entonces, Ustedes saben que yo estudio mucho para hacer esta columna, no sí, es todo así improvisado. yo le, Algunas veces más que otras. yo le estoy muy agradecido por eso y también los oyentes y la gente de la radio muy agradecido porque se nota que estudia mucho, que prepara bien sus columnas y nosotros estamos muy agradecidos, y sobre bueno, todo los oyentes. Yo por el espacio también, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias por ese compromiso para con este programa y fundamentalmente con la Radio Nacional. Bueno, ¿qué nos ha preparado para el día de hoy? ¿Viajaremos o nos quedaremos por esta tierra? ¿Qué dice usted? Vamos a viajar, pero más o menos no. Estamos en la Argentina y usted sabe que hoy vamos a hablar de una de las películas que yo sé que a usted más le gustan. A ver. Que es Juan Moreira. Juan Moreira, pero sí, claro que sí. Es una obra, una vida de este hombre y que ha marcado toda una época también en el teatro, en el cine, en la historieta, ha marcado todo un tiempo, ha trascendido tanto Juan Moreira, así que me encanta Juan Moreira, que hablemos de Juan Moreira. Ay, perdón, parece que están como construyendo acá al lado, ¿se escucha ese ruido? Empezó recién, a ver, me voy a mover a otro lugar, perdón, Sí. Empezó a escuchar como un taladro justo ahora. Ah, justo están trabajando. Bueno. ¿Pero usted me escucha bien? Yo la escucho, ahí la escuchamos bien. Ah, bien, ahí estamos. Bueno, esperemos que no interrumpa mucho esto. Sí, vemos que está trabajando la gente. Bueno, bienvenido que la gente trabaje, pero justo en este momento. Empezaron en este momento de la columna. Bueno, vamos con Juan Moreira. Vamos con Juan Moreira. Yo en un principio, como nosotros en nuestra columna siempre tenemos literatura y en general hablamos a veces de alguna adaptación para cine. Claro. Yo había pensado, bueno, primero leo la novela y luego comento, o sea, busco la relación que hace con la película de Leonardo Fabio y demás. Pero decidí que no, porque volví a ver la película y decidí que, bueno, que hablemos solo de la película, o sea, centralmente de la película. Bueno. ¿Por qué? Porque me parece que en esa como valoración que se hace en general de las artes, siempre está la idea de que las películas son una cosa menor o una adaptación de la literatura, ¿no? Claro. Y en este caso puntual de la película de Leonardo Fabio, a mí me parece, me da la impresión de que la película supera, es una opinión personal, No, por supuesto. Supera ampliamente a lo que puede haber sido la novela de Eduardo Gutiérrez, la novela de Folletín. Vamos a contar un poco las genealogías de esto. Bueno. Juan Moreira es, como sabrán algunos otros no, un personaje, digamos, más o menos mítico, pero que fue un personaje real, un gaucho rebelde contra el poder político. El mismo Gutiérrez le hizo una entrevista, que yo no sé si no la encontré en internet, pero seguramente se debe conseguir. Ah, bueno. Bien, y entonces es interesante eso, porque pasa él de ser como una figura como de un gaucho matrero, una cosa por el estilo. No sé si, no porque no robaba ganado, pero digo, un gaucho rebelde o un gaucho como eso, marginado, claro, que pasa a ser, en vida pasa a ser leyenda y luego es escrito por la prensa escrita, digamos, en esta entrevista, que luego da lugar a una novela publicada en Folletín, que luego da lugar a dos obras de teatro, fines de 1880, más o menos, y luego de eso tenemos la adaptación de Leonardo Fabio al cine. Hay algunas otras adaptaciones al cine, pero yo no las conozco y creo que no son tan importantes. O sea, no sé, no las conozco. Pero la de Fabio definitivamente es una operación, digamos, de significado que altera totalmente el texto de Gutiérrez y bueno, tengo varias cosas para decir sobre eso. Bueno, vamos a ir compartiendo lo que fue esa película, obviamente, sin ninguna duda, y bueno, y este personaje mítico, ¿no? Juan Moreira. Porque la pregunta que uno se podría hacer es, ¿cómo llega Leonardo Fabio a hacer esta película? Nosotros, bueno, siempre cuando yo preparo alguna columna, busco información sobre gente que sepa más que yo, claro, sobre estos temas. Entonces, hoy los trabajos a los que me voy a referir, o algunas ideas a las que me voy a referir, digo para darles el crédito, son de Gonzalo Aguilar y de Lía Sabrina Noguera, dos investigadores
sobre el tema. Digo Bueno. porque, bueno, no, le estoy robando a mano armada, sino muchas cosas se me ocurrieron a mí, pero otras las leí en sus artículos. Bien, Leonardo Fabio venía a hacer un cine como más personal. Sus dos primeras películas son Crónica de un niño solo y luego El dependiente. Claro. Que son historias que no tienen mucha relación con la política. En un momento, estamos hablando de los 60, aunque sí son, se admiten lecturas políticas de las películas, pero no son propiamente políticas, en un momento en el que todo parecía irse para ese lado. Entonces Gonzalo Aguilar marca, para hacerla más o menos corta y ya ir a lo nuestro, que hay dos grandes antecedentes para Fabio para llegar a filmar esta peli Juan Moreira, que son por un lado, en ese momento estaba la dictadura de Onganía, que era terriblemente como censora de las artes, ¿no? Tenía un, comité, un ente de comunicaciones o algo por el estilo que censuraba y controlaba todo, que sean cosas cristianas y morales, qué sé yo, todo eso. Fue tremendo eso, sí. Había un censor muy famoso, incluso le hacían notas y todo. Claro, entonces en ese sentido es que a lo mejor, bueno, aparecen después de una carrera exitosa relativamente o no en el exterior, Torre Nilsson vuelve y en el 68 se estrena Martín Fierro, luego se estrena en el 70 El Santo de la Espada, también de Torre Nilsson, las dos con Alfredo Alcón, detalle, pero digo, ese es como uno de los precedentes, el cine histórico que Torre Nilsson inaugura de algún modo en esa época. Y por otro lado está el grupo de cine Liberación, con Pino Solanas a la cabeza, en otro espectro político que también es una especie de guía para Fabio o de influencia, según Gonzalo Aguilar que yo leía y estoy de acuerdo. No sé, en el año 68 justamente, bueno, se estrena Martín Fierro y también Fabio viaja al Festival de San Sebastián en España, donde él presenta El Dependiente, esta película que a mí me encanta, otro día podemos hablar, que ahí está Graciela Borges también, bueno, pero eso es otra historia. Y él se cree que, bueno, en ese viaje a San Sebastián conoce la película La Hora de los Hornos de Pino Solanas, que acá no se pudo estrenar hasta mucho después de, bueno, porque era una película con un contenido político muy alto. Entonces se cree que ahí es que comienza el viraje de Fabio hacia el cine más político, como por ejemplo con lo que pasa con Juan Moreira. Claro. ¿Por qué? Porque él tenía una carrera como músico también, pero es loco porque en el caso de él las dos cosas están totalmente escindidas, en la música y el cine. Él por un lado era un cantor romántico, popular, pero el cine que hacía iba por otro lado. No era un cine así nomás, digamos, popular y como para... No sé si me explico. No era un cantautor comprometido, pero el cine tal vez un poco sí. Claro. Iba para ese lado, más o menos. Bueno, entonces él quería filmar una película sobre Severino Di Giovanni, Leonardo Fabio. Hasta incluso había vestido a Rodolfo Bebán, el protagonista de Juan Moreira, con ropa así a lo Di Giovanni para hacerle unas tomas, pero decidió, me parece que por el momento político del país, que no, como que justamente Di Giovanni era un personaje bastante más revolucionario y más cercano, no creo que hubiera pasado la censura, bueno, decide hacer esta película Juan Moreira. No, la censura fue tremenda en el tiempo de Onganía fundamentalmente, y aquí le quiero agregar un dato, hubo un censor muy conocido, Miguel Tato, él se hacía llamar Néstor, él fue el censor, que era un periodista, un crítico de cine, pero bueno, él fue el censor y en ese tiempo algo de 700 y pico de películas, no solamente en Argentina, lo que entraba también se censuraba, se cortaba, se sentaba este hombre y cortaba, esto se corta, esto se corta, esto se corta, esto se corta, y bueno, y después sabemos lo que pasó, ¿no es cierto?, también la triste historia negra de nuestro país. Sí, se veía venir tal vez un poco con todas estas dictaduras anteriores. Exacto, exactamente. Sí, es así, y bueno, y entonces los directores hacían lo que podían. Fabio encontró esta historia para filmar que le interesó, porque bueno, está esta cuestión de Juan Moreira como personaje arraigado en lo popular. Por ejemplo, hay un crítico literario argentino muy importante, Adolfo Prieto se llama, y él estudia, por ejemplo, lo menciona al pasar, cómo los inmigrantes, el fenómeno del moreirismo que él llama, y cómo los inmigrantes italianos, por ejemplo, a principios del siglo XX, se disfrazaban de Juan Moreira, era como un personaje en el carnaval se disfrazaban como Juan Moreira algunos de los hombres. Claro. O sea que era un personaje como muy conocido, muy querido en el pueblo, y eso obviamente alimentado por una cuestión como mítica, porque eso es lo interesante, la historia de Juan Moreira no la conocemos, lo que conocemos son versiones
como esta que hace Fabio, donde si vemos, esto me interesaba también marcar, este es el trabajo de Noguera, de Sabrina Noguera. Ella señala cómo son los diferentes momentos de transposición de la historia, o sea, no hay un Juan Moreira, hay 4, hay 5, hay 100, depende de quién lo tome, ¿no? Porque, por ejemplo, en la versión de Gutiérrez, bueno, es una novela donde él es como un héroe y demás, está más detallado. Pero cuando después pasa al teatro, la historia de afecto con su esposa, con su compañera, toda la parte como más afectiva de la historia, con el hijo y demás, se elimina en el teatro, en pos de solo destacar el tema de la deuda de este, ¿cómo se llamaba? Sardetti, el que le debe a él plata. El teatro solo enfatiza la parte de la deuda económica, ¿no? Cierra la historia en eso. Y luego, ¿hola? Estoy escuchando perfecto. Ah, perdón, es que a veces se silencia, entonces no sabía. No, entonces, la escucho. El teatro elimina eso y agrega en un momento, porque el origen de la mayoría de los actores era el circo en ese momento, entonces ciertos elementos humorísticos en la obra, que bueno, en el filme de Leonardo Fabio eso está totalmente eliminado y el costado afectivo está totalmente exacerbado. Y le digo más, hay una mirada, dice Noguera, que yo estoy de acuerdo, una mirada poética, política, religiosa, onírica de Juan Moreira. Política, ¿por qué? Digamos, cuando la película comienza tenemos un pequeño texto donde dice como los caudillos fueron usados, los gauchos que fueron usados por el poder para sus propias cosas y fueron como, el poder se aprovechó de ellos. Eso es lo que Fabio marca, él no está del lado de ninguno de los dos bandos que se disputan en la película y en la historia real. Luego, una dimensión onírica también, esto en el teatro nada que ver, o sea, cuando por ejemplo la escena esa que es hermosa, cuando Juan Moreira está alucinando después de que es herido y conversa con la muerte. Sí, eso es algo que es un agregado, es un mérito de Leonardo Fabio eso, que es una marca de estilo en su cine, esta cuestión onírica, desde ya, bueno, Nazareno, Cruz y el Lobo y... Claro, ahí arranca. Ahí arranca, y esta cuestión de Fabio, en este caso, relatar lo marginal, él cambia, como decía, de crónica de un niño solo, bueno, es una crónica de un niño solo, ¿no? Una cosa individual, personal, historizable. Después tenemos El Dependiente, que bueno, es otro tipo de película. Pero acá ya está hablando como de un lugar arquetípico, es un héroe arquetípico. Entonces, en ese sentido, digo, y ahora lo dejo hablar a usted que tiene cosas para decir, en ese sentido es que la película no busca ser histórica. Lo que marca Gonzalo Aguilar, que me gustó un montón, es que la peli, por contraposición a lo que hacía Solanas, que buscaba que el pueblo tuviera una función, o sea, darle un mensaje al pueblo y escaparse de todo lo que es el sistema de consagración del cine y demás, como desde un lugar mucho más radical, trabajaba el grupo de cine Liberación en general, como tendencia en ese momento. Leonardo Fabio no, él aprovecha los sistemas, de hecho la película es un éxito de taquilla, pero y él además aprovecha los géneros populares ahí adentro, aparecen actores de circo, la música también fue muy importante. Usted sabe que justo cuando hablábamos antes de eso yo le mencioné que el director de la música era Luis María Serra. Lo que no sabía, después me enteré leyendo, fue que muchas parejas de novios usaban, por ejemplo, la música de Juan Moreira para entrar al altar, no sé cómo se llama. O sea, digo, tiene una llegada a lo popular que es muy distinta a la de... Exactamente. Una llegada a lo popular grandiosa. Moreira, la de Fabio fue tremenda, es un éxito fue. Sí, y porque también reconoce el grado de conocimiento del espectador de esa historia. Mire, ¿qué diferencia hay con la película que comentamos la otra vez, The Way of Gaucho, la versión yankee del Martín Fierro, donde comienza diciendo, en la Pampa Argentina existe un tipo de habitante, digamos, tiene que explicar todo. En cambio acá ya cuenta con que uno sabe quién es Juan Moreira. Ninguna duda. Bueno, y especificidades más, como lo de la daga de Alsina, eso que, bueno, yo sé que usted lo sabe. Después vamos a hablar un poquito al respecto. Bueno, y al respecto de la historia, ¿qué podemos decir? A ver, bueno, ayer la volví a ver, pero ya con el ojo ahí en ver como, digo, ¿qué puedo sacar para mi columna? O sea, qué cosas me llaman la atención, porque es una película que vi muchas veces, pero siempre algo más aparece. Es complicada la historia, igual, si uno no leyó la novela. Digamos, hay momentos en los que es bastante intrincada. Pero, ¿qué más? ¿Qué puedo decirle? A ver.
Bueno, por un lado está el tema de la música, que me parece excelente. Los planos, vio, también, muy sobre los actores, los planos también son interesantes, muy ¿no? cerrados, dice. Sí, 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 eso sí, la también me cámara llama, trabaja con el plano muy cerrado, es verdad. eso llama ¿Y la eso atención. por qué puede ser? ¿Por una cuestión de acercarlo a Moreira, tal vez? Sí, la verdad que es un genio, Fabio, lo que si uno lo mira, lo que hizo, realmente es una maravilla, cómo te hace meter en ese mundo, en sus películas, bueno, después otras que hizo, bueno, Gatica, bueno, Nazareno, Cruz y el Lobo, y lo que hizo de Perón también. Ahora voy a comentar alguna cosa sobre eso, si tenemos tiempo. Sí, claro. Pero sí, es total. Y además, si no me equivoco, esta peli Juan Moreira fue filmada con la cámara en la mano. Por grandes partes de las escenas de pelea y todo eso, por ejemplo, cámara en mano nomás, no con todos esos aparatos y eso que se usa a veces. Claro. Entonces, muy artesanal el trabajo también de Fabio. Filma, bueno, en pueblos del interior de la provincia. Y otra cuestión que me llamó la atención, que ahí el mérito es no me acuerdo el nombre, pero el hermano de él es quien escribe el libro. Y qué trabajo con el idioma que hay también. Hay unas partes que ya son directamente en rima, parece. Sí, en el libro sí. Y bueno, y el dialecto como gauchesco, ¿no? La desgracia no da para elegir, por ejemplo. Bueno, y así. Exacto, sí. Anoté algunas porque me encantó. Y después otra cuestión que yo noté, que lo mencionan a algunos críticos, pero no encontré desarrollo todavía, así que tal vez debería hacerlo yo misma. Como me parece, no sé, es una opinión también personal, pero el paralelismo que hace Fabio de algún modo con la figura del Cristo. Hay por lo menos 3 escenas en las que noté eso, la cabeza de, aparte de Rodolfo Bolván, tiene como un parecido medio a lo que es la estilización de Cristo en general, las imágenes. Es verdad, sí. Y bueno, y la cara toda ensangrentada y todo, incluso en la escena final, cuando él está contra la ventanita ahí en la habitación, él se pone contra la pared con los brazos en cruz, pero en una de las manos tiene una pistola, ¿no? Sí, un Pero yo ahí naranjero dije, eso es Cristo, o sea, es la misma para cualquier occidental que lo vea, me parece que no es casual. Sí, no dejó nada librado al azar, me parece, tiene razón, Leonardo Fabio, por eso digo un genio fue. Es verdad esa toma cuando para escuchar se pone como en cruz y pone el oído sobre la pared para escuchar qué pasaba en el pasillo donde lo esperaban, obviamente, para lo que iba a ser el final, ¿no? Y sale con una daga en la mano y una pistola en la otra, la mierda. Es guapo, ¿eh? Sí. Contra todos los milicos ahí en ese pasillo oscuro. Otro elemento más que me interesó mucho es que la muerte le dice a él algo así como, es muy extraño ese diálogo, muy poético. Ella le dice a él algo como que sobre la luz y la noche, sobre el día y la noche. Ella dice que todo es noche y que la luz es una ilusión de ese yesquero que ustedes hacen llamar el sol, algo así. Sí. Y qué trabajo que hay también a nivel color con el día y la noche, porque por ejemplo esa habitación donde él se pone para escuchar la que estamos mencionando recién es totalmente blanco. Él está vestido de blanco también. El paredón donde después al final lo liquidan es blanco. Es blanco, sí. Y el policía está vestido de negro. Y todo el tiempo hay escenas muy en la noche o muy a la luz del día. Sí, un ejemplo, hay mucha oscuridad cuando está en la pulpería, en algunos... sí, ¿no? Es muy oscuro eso y el pasillo es muy oscuro realmente. El pasillo cuando ya en el final, donde están esperándolo toda la milicada, ¿no es cierto? Es verdad eso. Y los planos muy sobre la cara también. Sí, usted sabe que también hay otro detalle de estilo que a mí me pareció notar que ciertos encuadres muy raros que hace Fabio donde aparecen animales, algunos patos y también perros varias veces. Se me hizo recordar bastante al cine de Lucrecia Martel, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero ella lo reconoce a Fabio como un precursor. Ah, bien, bueno, Valdederes. Es una cineasta que está produciendo ahora y que, digamos, reconoce a Fabio como alguien importante. Bueno, como lo es, pero no, digamos, porque ella hace un trabajo parecido en una película. Bueno, y después, ¿qué más decirle sobre esta peli? Tanto anoté, tengo como 5 páginas de notas. A mí la verdad me encantó, me pareció muy emotiva, o sea, realmente es triste. Aparte cuando él se despide del hijo y dice, Dios me lo haga bendito, algo así. Sí. Qué angustia que me dio. O sea, porque uno sabe que no va a terminar bien. Claro, exactamente, esa es la realidad. Y así fue. ¿Y bueno, cuántos?
dicen que comenzó el teatro, esta obra, que se empezó a escribir, como siempre usted dice, en el siglo XIX. No es que salía el libro, sino que eran folletines o folletos que salían en diarios, ¿no es cierto? Así comenzó Claro. también. Sí. Y dicen, según me escuché por allí también, dicen que sería el inicio del teatro argentino. Dice que la primera vez que se presentó una obra de teatro fue la de Juan Moreira, allá por el siglo XIX, obviamente, ¿no? Claro. Y después vino Sí. Podestá y todo lo demás. Sí. Y Algo sé, no soy una experta, pero es verdad que ahí y una cosa, comienza. ¿sabe qué, Denis? Que yo lo he hablado con usted en alguna oportunidad, es que hubo varias películas de Moreira. Hubo una muda, hubo dos más y después la de Fabio. Claro, habría que ver si se consiguen. Habría que ver, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que igual ninguna le va a llegar ni a los talones. No, es totalmente de acuerdo, ya le digo que no. Un peliculón la de... Y usted nombraba las armas porque se habló mucho de las armas de Moreira. De hecho, las armas están en un museo. ¿Ah, sí? Claro, el arma de fuego que usaba Moreira era un trabuco, llamado en esa época lo llamaban naranjero, se le llamaba. Ah, lo que yo dije pistola, no era una Sí, pistola. claro, era un trabuco y se le llamaba, entre la paisanada se le llamaba naranjero. Dice que él siempre andaba con un arma de fuego que era un trabuco de esos, y tenía estaba en el Museo de Luján, estuvo muchos años, y ahora ¿sabe dónde está? Está en el Museo de Juan Domingo Perón en Lobos, el arma, el facón, como se le dice, que era un regalo de Alsina. Le regaló a Alsina una hoja toledana, y no era un arma común. Cuenta la historia que Moreira era un hombre de mucha fuerza física, un hombre de trabajo en el campo, un hombre de mucha fuerza física, mucha fuerza en los brazos, un hombre con textura fuerte, grande. Y bueno, ese cuchillo, esa daga, pesaba 740 gramos, y tenía una hoja de 84 centímetros, de hoja pura 63 centímetros, cuenta la historia. Está en el museo. Y vio que los cuchillos, los gauchos, era muy común usar una S. ¿Y por qué? La S tiene un uso, porque había duelos, esta es la realidad también. La S, digamos, usted imagínese la S, era para un lado la S saca la puñalada que le tiraba al otro, saca para afuera, la S que va para arriba. Y la otra, la que hace pancita, traba la puñalada que venía. Claro. En cambio Moreira dice que tenía tanta fuerza que su cuchillo tenía una U. Entonces puñaladas que le tiraban por izquierda o por derecha, él siempre las trababa con la U. Y como tenía tanta fortaleza física, porque fíjese lo que pesaba esa daga, ese cuchillo, no era daga, era un cuchillo, porque la daga tiene filo de los dos lados, tenía un solo filo. Ajá. Y Erróneamente se dice la daga de Alsina, no era una daga. No, porque la daga tiene doble filo y tenía un solo filo. Está Bien. en el museo, por eso le digo también. Entonces con esa tenía tanta fuerza que te sacaba el arma, le sacaba el arma al otro. Primero que atajaba el hachazo que le tiraban, como se dice entre los paisanos. Y segundo que tenía tanta fuerza que le pegaba el tirón. Bueno, y habla de la fortaleza que tenía porque había que tener un arma de esa, con ese peso y llevar duelos adelante, ¿no? Claro, qué bueno que se conserve porque da cuenta de quién era el personaje, también el objeto. Sí, y hay una cosa que llama la atención. Dicen también, en el Museo de Luján lo vi, dice que Moreira era un esgrimista muy bueno y que se trajo un esgrimista de Francia, del ejército francés, cuando Moreira vio que cuando lo matan a Moreira, termina, no sé si es en la película, pero bueno, termina en un duelo con alguien, el jefe, digamos, de la milicada, como se dice. Sí. Y Moreira le atajó todo, digamos, todos los tiros que le tiró con el sable y quedó marcado el sable del militar, quedó marcado. Moreira, herido casi de muerte, tenía tanta fuerza que le marcó con su cuchillo el sable. Una fuerza tremenda tenía el hombre. Y entonces dice que el tipo paró y dijo, bueno, déjenlo morir porque es un valiente. Y la manera que lo matan a Moreira es una cobardía total, porque a Moreira lo terminan matando de atrás cuando va saltando el paredón. Y ahí hay algo que me quedó a mí siempre. El que lo mata a Moreira es un sargento llamado Víctor Chirino, un personaje real. Sí.
Víctor Chirino vio que en la película cuando él ya está, que escapa con el cuchillo en la boca y el arma de fuego en la mano, Sí. Chirino va y lo clava de atrás con la bayoneta, es un golpe mortal, cuando le clava la bayoneta. Bueno, algunos dicen que hay una palabra, según la etimología, hablan muchos, algunos filólogos aseguran que el vocablo proviene del personaje de la novela Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, que el sargento Víctor Chirino, que lo mata por la espalda. Chirinada quedó como una rebelión, como una traición. Claro. Como una traición. Y después, la Real Academia Española, yo lo busqué también, y dicen que existió allí en el siglo XIX una sonada inútil, fue un motín frustrado, digamos. Y lo llevó adelante un tal Chirino, por eso le dicen chirinada o traición. Y otros dicen que la chirinada o traición viene porque a Moreira, la historia, bueno, algunos dicen que fue un matrero, otros lo tienen como un héroe a Moreira, pero lo mataron a traición a Moreira, esa es la realidad. El último golpe fue a traición, entonces fue una chirinada, porque a un hombre no se lo mata así, se lo matan mirando los ojos, dicen. Claro, mejor si no lo matamos a nadie, ¿no? O le hubiera dicho, vamos a pelear, bueno. Claro, bajate y vamos a pelear, y no, fue muy cobarde, salió de la nada, porque se escondió mientras los otros estaban en el pasillo y iban cayendo, él estaba escondido en algún lugar, Chirino. Claro. Y fue de atrás y bueno, y lo mató. Así que, bueno, esas cositas, esas grajeas siempre me gusta agregar cuando hablo con usted porque, bueno, he leído mucho la historia y he visto muchísimas veces la película esta, obviamente, ¿no? Es muy interesante, sí, el tema de la traición es lo que a él lo... Que hay otra cosa que noté que dije, lo voy a comentar en la columna, que a él el que lo traiciona es su amigo primero, el cuerudo, Julián Andrade, ¿no? Julián Andrade, exactamente. ¿Y por qué? No sabemos. Y me hizo acordar a cuando esta traición que está en el final del Juguete Rabioso, que uno se queda tan desconcertado, porque termina siendo algo filosófico. Uno piensa, ¿por qué un amigo haría esto? Exacto. Sí. No hay respuesta, digamos. No hay respuesta. Bueno, se ha cumplido la hora. Estamos ya en las 5 de la tarde, así que hoy estuvimos con Juan Moreira. Le agradezco infinitamente y por supuesto estaremos en contacto, Dios mediante, la próxima semana. ¿Le parece? Me parece, y vamos a ver qué nos trae la próxima semana. Bueno, pero hoy, Juan Moreira y esa gran obra del querido Leonardo Fabio, también lo recordamos a él. Sí, me parece, bueno, ya que estoy, veamos todas las películas de Leonardo Fabio, veamos cine argentino porque realmente hay joyas. Exactamente. Un abrazo grande, que ande bien. Igualmente, un abrazo y feliz semana, y bueno, que estén bien todos los que nos escuchan. Adiós. Adiós.